¿Puedes llevarla para grabar? Sí. ¿Sí? Bueno, pues buenos días. Entonces, vamos a iniciar pues una pequeña charla sobre la muerte en el México prehispánico. Y precisamente quise iniciar con esta imagen, porque no sé si ustedes la conozcan, pero es el sitio arqueológico de Quiahuistlan. En el México prehispánico las costumbres funerarias eran diferentes a las que hoy tenemos. Generalmente los muertos se enterraban en la misma casa, porque seguían siendo parte de la familia. No encontramos arqueológicamente muchos lugares que podamos llamar un cementerio, es decir, un lugar como este en donde están las tumbas de los muertos. Solamente tenemos este ejemplo del sitio de Quiahuistlan, en donde por alguna razón en el México prehispánico decidieron que en este lugar, que queda cerca de la costa, desde el cual se ve la costa preciosa, bueno, sepultar a sus muertos. Entonces, estas son pequeñas tumbas de la época prehispánica. O sea, sería algo así como el lugar en donde estamos ahora. Pero hablando de la muerte en la época prehispánica, aquí les muestro una figura prehispánica, precisamente, en donde vemos el concepto que tenían en el pasado de la muerte. Era una muerte viva. O sea, la vemos como tiene la calavera, ¿verdad? Pero tiene ojos, parece estar alegre, o sea, es una muerte viva. Estas son también ilustraciones de la muerte en el México prehispánico. Este tipo de figuras en los que vemos la dualidad de la muerte y de la vida. La muerte y la vida. Realmente podemos sintetizar el concepto que se tenía de la muerte como que en un plano más amplio como la existencia. La persona existía, en un momento de esa existencia estaba viva, en otro momento estaba muerta, pero realmente al estar muerta no dejaba de existir, simplemente estaba en otro lugar. Estas figuras que les pasé ahorita pues representan precisamente eso, es la existencia, la vida y la muerte como parte de algo único, ¿no? De la existencia humana. El dios de la muerte en la época prehispánica era pues este personaje que se llama Mictlantecutli, y cuando lo vemos a él entendemos también el concepto que se tenía de la muerte. Como ustedes pueden ver, pues es un personaje importante, está sentado, vemos que le vemos las costillas, los huesos de los brazos, pero si nos fijamos en sus manos, en las manos no vemos los huesos, sino vemos la carne. Si nos fijamos en las piernas, en los pies, también vemos la carne. Y si vemos su cara, vemos que entre los dientes saca la lengua. Entonces es el dios de la muerte, pero es un dios que habla, que camina, que hace. Es la muerte viva, es la existencia. Él está muerto, está en otro lugar, pero no por eso deja de existir. Él se llama Mictlantecutli. Lo que les voy a contar ahorita es lo que nosotros sabemos sobre la costumbre que practicaban en el centro de México en el último periodo, lo que llamamos posclásico, a la llegada de los españoles, ¿verdad? México, en el territorio que hoy es México, que fue habitado en la época prehispánica por muchos grupos diferentes, pues tenían la misma cultura, sí, pero tenían algunas variantes regionales, como hoy mismo las seguimos teniendo. Entonces, lo que yo les voy a contar sobre la muerte se refiere a las creencias del centro de México a la llegada de los españoles. Sobre esto es sobre lo que tenemos más información, ¿verdad? Porque es pues el pasado más reciente, más cercano a nosotros. Aquí tengo otras representaciones del Mictlantecutli y como vemos una vez más tiene los pies, tiene las manos, este no está abriendo la boca, ¿verdad? Pero es una muerte viva. La costumbre en la época prehispánica era enterrar a los muertos, generalmente abajo del piso de la casa. Como ya les dije, se tenía la idea de que el muerto seguía siendo parte de la familia. Y es más, había un lugar especial
en donde debían enterrarse, cerca del tlecuil. Ustedes saben lo que es el tlecuil. El tlecuil son estas 3 piedras que se ponen para encender el fuego de la casa. Encima del tlecuil, bueno, se cocina, pero es la parte más caliente de la casa. El muerto era enterrado abajo, en el piso, cerca del tlecuil, para que tuviera este calor. Era ese simbolismo de que seguía perteneciendo a la familia. Aquí tenemos una tumba, en este caso es una tumba zapoteca, está en Monte Albán, está, bueno, el individuo al centro y se colocaba con una serie de objetos y sobre todo comida. Cuando el muerto moría, él tenía que iniciar un viaje que duraba muchas veces 2 meses prehispánicos. Cada mes prehispánico tenía 20 días. Entonces 2 meses era como 40 días que tenía que pasar hasta llegar al lugar a donde finalmente iba a estar. Entonces, pues necesitaba comida, ¿verdad?, para este largo viaje. Aparte de comida, se le ponía también objetos personales o figuritas hechas de cerámica que representaran objetos que él tenía en la vida pasada. Esta es otra imagen de una tumba, también zapoteca. Vemos, esta es la pared, es un mural que está pintado. O sea, las tumbas zapotecas son especiales porque ponían un interés muy especial, otra vez, para construirlas, tanto construirlas no solamente como entierro, sino construir la tumba, así, subterráneas, y aparte, no son chaparritas. No son chaparritas. Y aparte, bueno, la pintura mural. Obviamente la pintura mural se refiere a aspectos de la religión. O sea, están los dioses, ¿verdad?, como en esta pintura. Tal vez se representa a la persona o a los ancestros de la persona que había muerto. Otro tipo de tumbas que tenemos en Mesoamérica, y hablando de costumbres funerarias, era la de los gobernantes, la gente muy importante, la que tenía el poder dentro de la sociedad. Bueno, tenemos ejemplos, sobre todo en el área maya, en donde algunas veces los individuos importantes eran enterrados dentro de la base del templo. Esta es la base del templo, que nosotros llamamos pirámide. Este es el templo. Y el gobernante, en este caso de Palenque, fue enterrado aquí, en la base del templo. Pero aquí debemos recordar que no todas las pirámides que nosotros hoy conocemos en México son tumbas, sino que el ser tumba era una función adicional que se le daba en algunas partes mesoamericanas, específicamente del área maya, porque su función principal era la de ser el templo. Pero sí, todas hay como un entierro abajo, ¿no? En algunas, por ejemplo, ahora que estuvieron trabajando en Teotihuacán, se encontraron varios entierros, tanto en la pirámide de la Luna como en el templo de Quetzalpóatl, pero en el templo de Quetzalcóatl. En este caso, estos entierros no son de personas que murieron y ahí los enterraron como tumba, son de sacrificados que fueron colocados ahí en diferentes momentos de construcción del templo. Es como una ofrenda para santificar el lugar, ¿sí? Se ha hecho el análisis de los huesos de estos individuos y sabemos que la mayoría de ellos no era de Teotihuacán. Entonces ellos habían sido capturados en otro lado y fueron llevados a Teotihuacán, y como parte del ritual de construir más grande el templo, se sacrificaron como una ofrenda a la construcción. Pero en el caso del área maya sí tenemos tumbas, como en el templo de las inscripciones de Palenque. Ahí vemos un dibujo, ¿verdad?, en donde está la tumba, aquí, y se construyó la base del templo, y el templo, en un acercamiento vemos pues también como las escaleras que llegan a la tumba, el sarcófago de Pacal y el gobernante que fue depositado ahí. Entonces, la gente importante, como los gobernantes, pues se les hacían tumbas especiales, muchas veces en los templos. La gente del pueblo enterraba a sus muertos abajo de su casa y cerca del tlecuil.
Esta es otra tumba y nos fuimos ya al occidente de México, a Nayarit, en donde también tienen una tradición muy especial de tumbas. Les llamamos tumbas de tiro porque son tumbas muy profundas en donde hacen un como túnel hacia abajo y después, bueno, no construyen, pero sí liberan un área para colocar a sus muertos. Y estas tumbas, como en el caso de aquí, en el panteón donde estamos, son familiares. O sea, primero colocan a uno que murió, luego a otro, así, y pues, pero abajo de la casa, en el suelo de la casa. Y por ejemplo, en este caso, ¿el túnel estaba abierto, o sea, constantemente, o...? Ellos construían el túnel, claro, y luego lo cerraban. Ah, eso Sí. lo volvían a abrir. Y luego lo volvían a abrir. O sea, una Sí. vasija. Sí, abajo. ajá, ajá. Y aquí en esta imagen vemos muchos platos en donde seguramente depositaron originalmente comida. Hoy cuando nosotros excavamos los encontramos vacíos o los encontramos con tierra, pero esa tierra pues es lo que quedó de la comida que habían depositado. Y también vemos figuras que representan a personas, posiblemente a ellos mismos, y encontramos una figura muy especial de un perro. Ahí está un perro. ¿Por qué el perro asociado a la muerte en el México prehispánico? Y aquí empezamos con los mitos acerca de qué pasa cuando un ser muere. Sigue existiendo, pero en otro lugar, ¿verdad? Se decía que para llegar al lugar en donde iba a estar, tenía que cruzar un río. Y este río era un río muy ancho. De hecho, en las fuentes le llaman el río Chignahuapan, que en náhuatl quiere decir el río de las 9 corrientes. Entonces, suponemos que era un río que tenía, que fluía, ¿verdad?, con mucha corriente, y se dice en el mito que cuando el dios Quetzalcóatl trató de atravesar este río para pasar al lado de los muertos, pues no pudo, no podía, necesitaba ayuda, y entonces dicen que pasó un perro, Xoloscuincle, un perro, pero este perro era un perro claro, blanco, no blanco completamente, pero un perro claro. El dios Quetzalcóatl le preguntó al perro si lo podía ayudar a cruzar el río, y el perro le dijo que no, porque se podía ensuciar en el agua del río. Pasó otro perro, este era un perro negro, y Quetzalcóatl le dijo que si lo podía ayudar a pasar el río. Y el perro dijo, no. ¿Por qué no? Porque me puedo confundir con el agua del río. Y entonces pasó un perro Xoloscuincle pinto, ¿verdad? Y le preguntó al perro, y el perro no tuvo ningún problema, ayudó a pasar a Quetzalcóatl el río. Desde entonces era la costumbre enterrar a las personas con un perro, ya sea real, y encontramos los restos del perro asociados, pues los mataban, sí, para que también ya se fueran al lugar de los muertos, sí. O en su caso, simbólicamente con una figura que representaba a un perro, ¿no? Pero por ejemplo, en este caso, en Tlatilco, un sitio en el centro de México, pues ahí está el perro Xoloscuincle. Este seguramente no hubiera querido pasar el río, ¿verdad? Pero bueno, este perro sí. Ajá, este perro sí. Esta es la versión del occidente de México que colocan en las tumbas del perro, y bueno, ahí está un perro Xoloscuincle actual. ¿A dónde podían ir los muertos una vez que morían? Bueno, pues en cada religión trata de explicar qué pasa con la gente cuando muere, ¿verdad? Todas las religiones. En el caso de la religión prehispánica, no era importante portarse bien en esta tierra o portarse mal para ir a un lugar determinado, sino lo que era importante era la forma en que se moría. El momento último, la forma en que moría uno, era lo que determinaba el lugar a donde uno iba a ir. Y obviamente en esos lugares había dioses, ¿verdad? Los muertos iban a esos lugares, simplemente algunos trabajaban, otros no trabajaban, pero simplemente estaban y continuaban su existencia. El primer lugar del que vamos a hablar es los muertos que se iban con el sol. Ellos, según las fuentes, nos dicen que se iban a la casa del sol.
La casa del sol. ¿Quiénes iban ahí? Bueno, iban los hombres que habían muerto sacrificados o que habían muerto en la guerra. Generalmente los sacrificados en el mundo prehispánico eran guerreros que habían sido capturados y por eso eran sacrificados. También había sacrificios de personas normales, ¿verdad?, de niños, pero la gran mayoría eran generalmente los cautivos de la guerra. Entonces, los cautivos de la guerra sacrificados eran guerreros, eran valientes, habían luchado, habían muerto ya sea por ser capturados en la guerra o habían muerto en la guerra en sí. Ellos iban con el sol, pero también iban con el sol las mujeres que morían en parto, porque ellas también eran consideradas mujeres guerreras, ¿verdad? Habían muerto al dar la vida. Algunas de ellas murieron junto con el niño que iban a tener. Otras murieron ellas y el niño nació. Estas mujeres eran consideradas mujeres diosas, las Cihuateteotl. Bueno, pues ellas iban también con el sol. Y aquí hay una leyenda muy bonita que tenían ellos en esa época. Ellos pensaban que los guerreros iban a acompañar al sol, porque cada día el sol salía, caminaba, tenía un camino que tenía que llegar hasta el mediodía y luego recorrer otra vez hasta ir al inframundo. O sea, cada día el sol salía del inframundo, viajaba por el cielo y en la tarde se volvía a ir al inframundo. Pero el sol, así como los egipcios pensaban que al sol lo empujaba un gran escarabajo, ¿verdad? Pues los antiguos mesoamericanos pensaban que al sol lo empujaban desde que salía hasta que llegaba a las 12 los guerreros que habían muerto en la guerra o en el sacrificio. Cuando llegaban las 12, los guerreros tenían tiempo libre, ya ellos ya no tenían que trabajar, pero entonces las mujeres que habían muerto en el parto empujaban. Era más fácil empujar al sol hacia abajo para que se metiera al inframundo. Pero, ¿qué pasaba con estas mujeres cuando ya dejaban de trabajar? Ya, pues eran más o menos las 6, las 7 de la tarde, el sol empieza su trayecto en el inframundo, ¿verdad? Y ellas se ponen a pensar, se ponen a recordar su vida en la tierra y piensan que muchas de ellas perdieron a su hijo, pero otras, su hijo está vivo en la tierra y ellas murieron. De pronto recuerdan a ese hijo y empiezan a llorar y empiezan a decir, ay, mis hijos, ay, mi hijo. Dicen las fuentes, ¿verdad?, que en esa época, algunas noches, más o menos cuando se ocultaba el sol, se oía el llorar de estas mujeres que recordaban a sus hijos, ¿verdad? ¿Qué hacían las mujeres que vivían aquí en la tierra en ese entonces? Escondían a sus hijos, ¿verdad?, para que no los fueran a confundir y las mujeres diosas se los quisieran llevar. Obviamente, pues no necesito decirles que esa leyenda continuó en la época colonial y se contextualizó de otra manera y esas mujeres que lloraban por sus hijos pasaron a ser la Llorona de la época colonial, ¿verdad? Que encontramos las leyendas en muchas ciudades coloniales de México. Otro lugar a donde iban los muertos era el Tlalocan. El Tlalocan era un lugar bonito. Tal vez sería lo más parecido a nuestro paraíso en la religión católica, ¿verdad? Porque en el Tlalocan vivía el dios del agua, de la lluvia, y era un lugar siempre verde, con mucha agua, había animales. Hay representaciones del Tlalocan en Teotihuacán, por ejemplo, y ahí vemos cómo la gente que está en el Tlalocan está divirtiéndose, está jugando, está persiguiendo mariposas, ¿verdad? Está jugando el juego de pelota también. Y están hablando, diciendo muchas cosas. Ese era un lugar bonito, podríamos decir. Ahí iban los muertos que morían por alguna causa relacionada con el agua. Con el agua, ya sea
que murieron ahogados o que murieron porque en una lluvia, en una tempestad les cayó un rayo, o porque murieron porque se enfermaron por el agua y murieron. Cualquier cosa que se relacionaba con el agua, ellos iban al Tlalocan. Otro lugar era el Mictlán. El Mictlán, lugar de los muertos, literalmente, es el lugar en donde vivía Mictlantecutli. Este lugar no era muy agradable. Primero, era un lugar oscuro, estaba en el inframundo, era un lugar frío, oscuro. Claro que no sufrían los muertos ahí, simplemente estaban, ¿verdad? Pero, pues, cuando los muertos llegaban del inframundo, de ese lugar, del Mictlán, tenían que pasar un tiempo acostumbrándose a ver, ¿verdad? Porque allá vivían en la oscuridad. Ahí, en el Mictlán, vivía precisamente el dios Mictlantecutli. Él vivía ahí. Son 3 lugares a donde iban los muertos. Los que morían en sacrificio, las mujeres muertas en parto, los que morían por causas del agua, y al Mictlán iban todos los que morían por causa natural. O sea, que no morían por algo relacionado por el agua. Mictlán tiene como varios niveles. El Tlalocan tiene varios niveles, Pero sí. no era Mictlán que tenía como 7 o 9 niveles. La idea del inframundo mesoamericano es que, bueno, está la tierra, el cielo y el inframundo. El inframundo tiene 9 niveles y el cielo tiene 13 niveles. En cada uno de esos niveles vive una deidad. En uno de esos niveles está el Tlalocan. En otro de esos niveles está el Mictlán. Okay. ¿Sí? Y por ejemplo, los reyes y los gobernantes, ¿ellos a dónde van? Ellos, no sé. Realmente no sé, porque no murieron ni en la guerra, ni murieron tampoco por causa del agua, ¿verdad? Pero voy a investigar qué dicen las fuentes sobre sí mejor. Bueno, había otro lugar a donde iban los muertos bebés, los que morían pequeños. Este lugar tiene un nombre muy bonito, se llama Chichihuauhuauco, ¿verdad? Y bueno, Chichihuauhuauco, si separamos el nombre en náhuatl y buscamos su significado, pues chichi, ya sabemos qué quiere decir chichi, senos femeninos, ¿verdad? Chichihuau quiere decir muchos, muchos. Huau viene de cuauhitl, árbol, y co, lugar. Así que el Chichihuauhuauco es el lugar del árbol que tiene muchos senos. Y allí iban precisamente los niños que morían pequeños, cuando todavía estaban siendo amamantados por su madre, ellos iban al Chichihuauhuauco. Ahí comerían por siempre. No van a crecer, ¿verdad? Simplemente continúan su existencia ahí. Esos son, bueno, lo traducimos hoy como árbol nodriza, ¿verdad? Porque es la que amamanta a un niño, pero así se representa en los códices coloniales el Chichihuauhuauco. La fiesta prehispánica. ¿Cómo se celebraba a los muertos? Bueno, los muertos estaban en estos diferentes lugares según la forma en que habían muerto, pero cada año podían venir a visitar a los vivos. Claro está que no los vemos, no los veían en ese entonces, pero sí los sentían. Había 2 fiestas en 2 meses prehispánicos, la fiesta de los muertos grandes y la fiesta de los muertos pequeños, ¿verdad? Esas fiestas duraban 20 días cada fiesta, o sea que realmente era un periodo muy largo el que se pasaba festejando a los muertos. Primero, a los muertos chiquitos. ¿Por qué? Porque eran los que estaban en el Chichihuauhuauco, ¿verdad? Y a los muertos grandes porque llegaban del Mictlán, o llegaban del Sol, o llegaban del Tlalocan, o sea, llegaban de otros lugares, ¿verdad? Esta época en que se celebraba a los muertos coincidía con la cosecha. Realmente la fiesta de los muertos es una fiesta del ciclo agrícola mesoamericano. O sea, una vez que se ha cosechado, se va a compartir con los ancestros. O sea, se va a compartir
el producto de la cosecha con los muertos. El Halloween también es una fiesta de cosecha. Cada cultura tiene una fiesta de cosecha. Pues coincidía precisamente con esta época. ¿Y qué se hacía en esa época? Lo mismo que muchísima gente hace hoy en día en México, en los pequeños pueblitos, ¿verdad? Pues es colocar una ofrenda para los muertos. ¿Qué se les colocaba? Pues se les colocaba flores amarillas de cempasúchil. En esa época el color asociado a la muerte era el amarillo. Cuando llegó el catolicismo, pues cambiamos eso y el color que asociamos a la muerte es el negro. Pero en la época prehispánica era el amarillo. Entonces se les ponía estas flores que también crecen en esta época y eran las flores de los muertos. Flores y se les ponía también velas, también como hoy. Se les ponía también cosas de comer que iban a necesitar. Ropa era muy importante. Algún tipo de zapatos, de huaraches, porque llegaban desde un lugar muy lejano y venían cansados. No podía faltar el agua tampoco porque venían sedientos. Y el olor del incienso, el olor que los guía hacia su ofrenda. Y por si no fuera poco el olor, pues también ponían estos caminitos de pétalos de cempasúchil que por el color brillante, por el olor, los iba a guiar hacia su ofrenda, hacia su altar. Como ven, la costumbre no ha cambiado mucho. Se han incluido nuevos elementos. Por ejemplo, hoy en nuestras ofrendas vemos cruces, vemos ángeles, vemos imágenes de la religión católica, pues realmente la tradición en sí no tiene nada que ver con la religión católica. Esas son cosas nuevas que se han ido incluyendo. Hoy seguimos festejando a los muertos, seguimos pensando que van a venir, pero ya no 40 días, ¿verdad? Cuando llegaron los españoles y empezaron el proceso de evangelización, trataron de reducir al máximo la costumbre que estos indígenas tenían de que los muertos regresaban y convivían con ellos. Pero eran demasiados días y la verdad no pudieron. En el calendario católico solo hay 2 días en que se recuerda a los muertos. El Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, ¿verdad? 1 y 2 de noviembre. Pero en el calendario prehispánico eran muchos más días. Por eso, pues seguimos festejando muchos días. En muchas comunidades pequeñas de México, realmente la fiesta empieza desde organizar cómo se va a poner la ofrenda, desde hacer las velas, preparar el pan, o sea, todo lo que está alrededor de colocar la ofrenda. O sea, desde entonces ya existe esta atmósfera de festividad en los pueblos. Oficialmente, bueno, oficialmente es un decir, pero empezamos a festejarlos ya desde el 28 de octubre. ¿Y quiénes llegan el 28 de octubre? Los accidentados. Y luego el 29. ¿Quiénes llegan el 29? Los ahogados. Y luego el 30, 31, bueno, los matados, los venadeados, o sea, en los pueblos, ¿no? Sí. En donde los matan, ¿verdad? A machetes. Empiezan a llegar según la forma en que murieron. O sea, esa idea de que según la forma se va a otro lugar y que llegan en determinadas fechas, pues porque los lugares están en lugares diferentes. Entonces van llegando los accidentados, los ahogados, los matados, los que murieron de muerte natural, ¿verdad? Y finalmente van a llegar, pues, los chiquitos, ¿verdad? Entonces, la festividad empieza desde el 28 hasta el 2 de noviembre. El 2 de noviembre, que es el último día que están los chiquitos, en los pueblos se tocan las campanas, ¿verdad? Y se despide a las almas. Y se van hasta el año que entra. ¿Estuvieron aquí? Sí, no los vimos, pero los sentimos. Y todo lo que dejamos en la ofrenda ya no tiene sabor, porque se llevaron la esencia. Y el vaso de agua que se colocó fue bajando de nivel, porque ellos tomaron el agua. Y lo mismo pasa con los cigarros y el alcohol y las frutas y los
todo lo que colocamos en la ofrenda. Yo diciéndoles qué ponemos en la ofrenda cuando todos sabemos, ¿verdad?, lo que ponemos en la ofrenda y por qué lo ponemos, ¿sí? Pues bueno, no pueden faltar los olores, los colores y los sabores. Desde la época prehispánica, el olor, el color y el sabor tiene que ser fuerte en estos altares de muertos. Porque imagínense los muertos tanto tiempo de no comer y de pronto llegan, quieren sentir algo fuerte. Por eso en las ofrendas hasta les ponemos un platito con sal. Porque si necesitan más sal, bueno, pues ahí que le pongan la sal, ¿sí? Pero tienen que ser cosas los colores del papel picado, que ponemos también colores vivos, el olor del incienso, o sea, todo eso es para llamar, para guiar al muerto a la ofrenda. Bueno, y todo lo que ponemos, ¿verdad?, en las ofrendas. En el cementerio, como ahorita está pasando aquí, bueno, en muchos lugares tienen la costumbre de en la noche ir a velar a los muertos. Se vuelve una fiesta esa noche. Hace rato aquí estaban los mariachis, estaba una marimba, ¿verdad? Bueno, en estos cementerios también, si a la persona le gustaba tal música, pues hay que llevársela, hay que cantarle, hay que convivir con ellos, ¿sí? La gente está platicando, está contándole lo que ha pasado en ese año que él no ha estado, ¿verdad? Lo están poniendo al día sobre lo que ha pasado en la familia. Estas son las imágenes de, por ejemplo, en Michoacán, ¿verdad? Pero también en Oaxaca ellos acostumbran las flores, las velas, y es el pasar toda la noche ahí esperando hablar con los muertos. Los altares en las casas también, ¿verdad? Pues es un altar típico. La foto no puede faltar, la foto del muerto. Muchas veces colocan un espejo, ¿verdad?, para que uno vea la imagen reflejada en el espejo, porque no la puedes ver directamente. Y en algunos... ¿Cómo es eso? Sí, tú no puedes ver la foto directamente, entonces ponen la foto y un espejo para que tú veas la imagen reflejada en el espejo, pero no directamente. ¿Qué pasa si la ves? Pues porque el muerto es muerto y es pesado y te puede hacer mal de ojo, ¿sí? Y trae los vientos del inframundo. Ya. ¿Sí? ¿Por qué vienen aquí fumando al panteón? Para evitar los vientos del inframundo. Los bailes. Sí. Bueno, y bueno, ofrendas como en Huaquechula, ¿verdad? Esta es una ofrenda nueva, es decir, es el primer año que se festeja a este muerto. Ya después... ¿Cómo sabes que es nueva? Porque así son las ofrendas nuevas. Estas que hacen de varios pisos blancas son ofrendas nuevas, es la primera. Por ejemplo, si vamos a Huaquechula, no todos ponen esta ofrenda, nada más es la ofrenda nueva. Y depende de los muertos que murieron en el año, pues las ofrendas nuevas que va a haber en el pueblo, ¿sí? La misma gente de ahí ya sabe, vamos a la casa de tal o de tal porque se murió y van a poner ofrenda nueva ese año. Ya después pasan hacen un altar general en donde por diferentes secciones van poniendo las ofrendas para cada persona de la familia. Oye, Katina, pero espérame, ¿y que la ofrenda nueva vale más puntos? ¿O? Es el primer año que no está. Y sí, o sea, porque esta ofrenda, aparte de que es muy interesante esto, porque la fiesta de los muertos realmente no solo le sirve a los muertos, o sea, los muertos están muertos, ¿verdad? Nos sirve a nosotros, pero en la cuestión de las ofrendas es también estatus, ¿sí? Se establece como un tipo de competencia entre a ver quién pone la mejor ofrenda o entre a ver quién arregló mejor la tumba en el panteón. Por ejemplo, en los cementerios de Oaxaca eso se ve muy bien porque mandan hasta hacer alfombras representando imágenes con semillas o con pétalos de flores, pero lo importante es ponerla mejor, ¿sí? O sea, no importa si estuviste ahorrando mucho tiempo para poder hacer este gasto, pero es prestigio, es estatus dentro de tu comunidad. Y eso es algo que muchas culturas no entienden, ¿no? O sea, ¿cómo son capaces de gastar tanto en algo que según ellos no vale la pena? No, sí, es muy importante el prestigio dentro de las
los pueblos, ¿verdad? Las sociedades. Bueno, y todo lo asociado a la muerte, ¿verdad? El pan de muertos y los dulces, todo. Y yo quería terminar esta charla, ¿verdad? Con estas dos imágenes, ¿no? La Catrina, producto del dibujante Posada, ¿verdad? Bueno, hecha por él, y la imagen prehispánica de la muerte. Las dos son la muerte viva, ¿verdad? A pesar de que tienen tanta distancia en tiempo, sigue siendo este mismo concepto de la muerte, pero la muerte que está viva. Es este concepto de existencia, de no morir, sino de ir a otros lugares, ¿no? Y bueno, claro, aparte de ser importante para el estatus, es importante esta época también en muchas regiones de México por el intercambio económico que hay, ¿no? En esta época, bueno, todos los que venden las flores, los que venden las velas, los que hacen el pan, los que hacen los dulces, o sea, obviamente es una época importante económicamente también, ¿sí? Pues esto es lo que yo quería compartir con ustedes sobre los muertos, ¿sí? Yo tengo una duda. Hace tiempo yo tenía conocimiento que en algunos lugares del norte tienen inclusive la costumbre de sacar los restos del muerto y los limpian. Sí, Pero eso ya viene porque es una costumbre prehispánica o porque ya es actual. esa costumbre es del sureste de México, sí, y todavía así lo hacen, o sea, tienen los restos y cada año los sacan y los limpian, ¿sí? No tenemos la evidencia física, porque cuando nos encontramos los restos arqueológicamente, pues ya los encontramos ahí, ¿no? Pero sí los encontramos en determinadas vasijas que podría significar que sí hubo una manipulación posterior, ¿sí? Así que posiblemente sea esa una tradición regional, específica de esa zona de Campeche, en donde todavía la realizan, y sí pudo haber tenido un origen prehispánico. Pero el significado para esos lugares es porque están quitando el polvo o porque o representa algo más el limpiarlos, no sé, a lo mejor los juntan con algo. Bueno, no sé, desconozco de cosas. Sí, no, pues yo pensaría que es para que están con ellos, ¿no? O sea, el cuidado que les tienen, ¿no? De limpiarlos cada año. Es como si vinieran, ¿sí? Pero realmente no. Nunca he ido por ahí, bueno, sí sé de esa costumbre, pero no, nunca he podido ir a esas comunidades en estos tiempos, porque ha de ser bien interesante cómo sacan los huesos, ¿sí? Sí. Oye, cuando se les deshacen, otra vez en vasijas, ¿no? Sí. Sí, y por eso encontramos muchas vasijas que tienen huesos y les llamamos que son entierros secundarios, porque ya no fueron enterrados al momento de la muerte, sino que ya hubo una maniobra de sus restos después. Y de hecho ya posiblemente no estén todos los huesos, sino estén el cráneo, estén el fémur, estén los huesos largos, ¿sí? Pero no todos. Posiblemente falanges, falanginas y todos estos ya se deshicieron con el tiempo, ¿sí? ¿Sí? Pues bueno, es lo que yo quería platicarles.